Ok, buenas tardes queridos amigos. Soy Antonio Vázquez, músico compositor, y esta vez quiero compartir con ustedes este trabajo de creación. Es un proyecto en un fondo de la música al cual yo postulé el año pasado, que fue adjudicado. Y se trata de creación en tiempos de la pandemia, un proyecto de creación. Y el compromiso dentro de las bases de postulación es poder también compartir estos trabajos, sobre todo con la comunidad estudiantil, para explicar y contar un poco cómo funciona este proceso, ¿no? Así que yo les voy a comentar, les voy a contar y vamos a ir viendo un poco por parte estas dos obras musicales cortitas y que tienen hartos elementos que uno utiliza en la creación, en la composición, ya sea desde el punto de vista musical o del punto de vista electrónico, digamos. Aquí estoy un poco en lo que es mi centro de trabajo, que sería mi pequeño estudio, y desde aquí yo realizo el proceso de creación con todo lo que significa esto. Vamos a ver un poco las etapas que puede tener un proceso de creación. Hay varias, el orden puede cambiar, pero en general son varios los procesos que uno tiene que realizar. Y en este caso, en estas músicas que yo hice un mapeo como de 9 procesos más o menos que uno realiza. Lo primero que diseñé para hacer estas creaciones de estos temas instrumentales es el plano armónico. ¿Por qué? Porque yo soy guitarrista, trabajo con la guitarra, que es una de las formas también de poder componer. También se puede componer escribiendo la nota, la melodía, ¿no es cierto? Pero en este caso yo partí un poco al revés, trabajé con el plano armónico, trabajé con la estructura de lo que yo quería, más o menos, voy a hacer tal o tal cosa con cierta estructura. Uno busca ahí ya, tiene claro más o menos cómo hacer la tonalidad, ¿no? En base a la afinación y se crea una especie como de diseño sonoro. Busca la tonalidad, la tecnología ayuda mucho. Yo les voy a mostrar aquí después en el software cómo uno puede ir construyendo esto y inmediatamente ir escuchando lo que va haciendo. Finalmente viene la construcción melódica. Una vez que uno ya tiene el plano armónico, realiza la construcción de las melodías. En la segunda canción hay un texto que se trabajó. Ahí viene todo un proceso de creación, de relación entre el ritmo de la palabra y el ritmo de la melodía, que tiene que coincidir, ¿no? Y ahí también viene la instrumentación, qué instrumentos voy a ocupar. Si bien es cierto, aquí yo hice todo solo, pero porque los sistemas MIDI permiten que yo pueda acceder al bajo, a la batería, a los teclados, montones de cosas en forma instantánea en el computador. Y finalmente se hace una maqueta, un diseño de una maqueta sonora, y ahí uno va adaptando, va arreglando y va dándole forma a este proyecto que finalmente pasa después a lo que es la producción, ¿no? De audio, que significa ya el proceso de eh, grabar, mezclar, masterizar. Pero el proyecto en sí apuntaba específicamente al proceso de la creación. Fue un apoyo que nos dieron a los artistas en el tiempo de pandemia para que pudiéramos tener un proceso, pudiéramos desarrollar un proceso de creación, obviamente remunerado, ¿ya? Así que voy a compartirlo con ustedes, espero les sirva, sobre todo los que estudian música, vean un poco cómo trabaja un músico. Yo soy músico ya muchos años metido en esto, he grabado muchas cosas, he tocado en diferentes agrupaciones, he tenido toda una carrera musical, por así decirlo, aquí y afuera también, en Alemania. Y ahora quiero compartir esto con ustedes para que les pueda servir también para ver un poco cómo una persona que ya lleva un tiempo puede enfrentar un proceso de creación. Como les digo, hay varias maneras. Lo que sí es importante, y ustedes seguramente lo saben, es que para cualquier proceso de creación no basta con la inspiración, no basta con tener los equipos, sino que también hay que tener el conocimiento un poco de lo que se está haciendo, darse cuenta de determinar cosas, también tener un mínimo de técnica, ¿no es cierto?, para poder tocar, para poder cantar. Y todos estos elementos juntos son los que finalmente logran que podamos sacar estos productos musicales y ponerlos al servicio de la comunidad, en este caso de ustedes. Así que voy a hacer un pequeño corte aquí porque voy a pasar al software para que lo vamos viendo en el software a través del computador. Ok, vamos a ver ahora entonces el proyecto
en el software y les voy a explicar un poco cómo desarrollé yo este trabajo creativo desde el punto de vista de la armonía del piano, de la guitarra y esos elementos. Como les mencioné anteriormente, hay varias etapas en el proceso creativo que no tienen un orden rígido, por así decirlo, ¿no? Algunas veces se da de una manera, otras veces se da de otra manera. En este caso yo armé un plano armónico, que es como yo soy guitarrista, lo toqué en la guitarra, me fui dando cuenta un poco cómo funcionaba. Este tema estaría en un modo menor, que podría ser si menor, en modo si menor, ¿no? Un modo menor natural, o sea, tendría una quinta, una dominante menor con séptima, ¿no? Una dominante mayor, lo que hace bastante interesante. Y se mueve como en dos tonalidades, en dos o tres acordes que están, como tienen mucha nota agregada, se confunden un poco. Por ejemplo, el primero la tónica, se va a otro acorde, que podría ser un quinto grado, pero con fa, la, do, mi con séptima también. Después hace una especie de re mayor. Y llega al si menor. La melodía tiene un ámbito más o menos pequeño, salvo en el estribillo que desarrolla una parte más grande, donde esta canción lleva un texto, pero también lleva un B. En cuanto a su estructura, cuando hablamos de la estructura, tiene un A y un B, pero el B es cantado sin texto. Ya esa es una de las características que tiene. Y la forma de la canción es una canción A-B, pero tiene varios elementos que los vamos a ver ahí en el software, cómo se va desarrollando, porque tiene un comienzo y un final más o menos similar, y parte muy suave, llega a un clímax y termina con un acorde suspendido, con un La 6 por ahí, y eso genera una situación armónica bien interesante. El ritmo es folclórico quizás, es un ritmo compás binario, podría ser 6/8, un 2/4, y les voy a mostrar aquí un poco la guitarra, cómo yo desarrollé la guitarra. Eh, Ahí, ¿no? Para que se vea el mango de la guitarra. Esta guitarra es una guitarra traspuesta. Entonces, tiene acá, le llaman afinación tercera alta, creo que le llaman eso, tercera alta. ¿Qué significa? Que tiene la tercera, en vez de estar alta, está reducida. Está medio tono más abajo, estaba apretando, estaba muteada. Ahí sí. Tercera alta, o sea, tiene tercera menor, tercera bajada medio tono, está en fa sostenido, no está en sol. Es una afinación que también se ocupaba en el Renacimiento, en la música barroca a veces. Esta afinación me permite a mí poder jugar con armonías que tienen mucha nota común, por eso ahí viene mucho acorde con sexta, acordes suspendidos, acordes con novena. No está dentro del parámetro clásico de una canción, ¿no? Que es primero, cuarto, quinto, dominante 7, séptimo dominante primero, sino que juega mucho con esos otros elementos, tiene una dominante menor, acorde menor con séptima, y da esta sensación etérea, por así decirlo, ¿no? Esto, por ejemplo, se fija que como tengo acordes acá, se fija, ahí lo fui armando. Varios elementos, por ejemplo, esto partiría una cosa así, ¿no? Ahí, como una introducción, entre la voz. Esa es como la melodía, ¿no? La melodía básica. Eh,
pasea un poco por la escala. ¿Se fija? Ahí tiene un movimiento ascendente, descendente. Es una melodía ondulada, por así decirlo. ¿Ya? Después viene otro elemento que es de movimientos contrarios. Para el si menor. Ahí va armando. Va a llegar a un elemento rítmico medio del folclore también. Perdón, ahí. Y ahí sí. Se fija que va haciendo eso. Y llega un clima que va en el acorde tónica. Séptimo. Y después lo repite pero invertido. ¿Ya? Esta afinación me permite hacer muchas cosas y es interesante porque me saca del formato común cuando uno toca la guitarra, ¿no? Que siempre va a los acordes fundamentales, al primero, al cuarto, al quinto siete, al primero. Me mantiene en una armonía un poco más etérea. Eso me gustó y en base a eso yo construyo la melodía. Y una vez que ya tengo este plano armónico, tengo la tonalidad, que es un modo menor, podría ser a lo mejor modal, ¿no? No necesariamente tonal. Tengo más o menos la estructura, algunos elementos del ritmo. Fíjate, tengo algunos elementos rítmicos. Y ya tengo suficiente como para armar el diseño sonoro de esto. Y yo puedo empezar a construir. La gracia de trabajar con la tecnología es que me permite, lo vamos a ver en el software, ir montando rápidamente los elementos y poder escucharlos. Que es una gracia. Una vez que tengo esta construcción, desarrollo la melodía, obviamente, y la melodía lleva un texto. Ahí hay un trabajo que tiene que ver entre la melodía y el texto. Que a veces, ¿cuál es primero? A veces el texto primero, y uno tiene que como extraerle el ritmo a la melodía, al texto, y ponerle la melodía. Otras veces está la melodía o están los acordes que me generan la melodía y yo pongo el texto. Para eso tengo que saber bastante bien, claro, por así decir, en qué tiempo está, cuáles son los acentos crúsicos, anacrúsicos, en ese sentido de al dar o al alzar, como se dice, ¿no es cierto? Y ahí yo construyo sobre los acordes. ¿Se fija? Ahí te puedo hacer muchas cosas. La subida. Quiebro. Y vuelvo. Ahí uno tiene que trabajar el texto con respecto a la melodía para que las dos cosas queden bien y no queden apretadas ni queden fuera del pulso, ya sea el acento de la palabra o el acento de la nota musical. Una vez que tengo esto, la instrumentación que parte por la guitarra y voy colocando los demás instrumentos. Siempre va a haber una guitarra, obviamente van a haber unos teclados que van haciendo las armonías, de ahí se desprende el bajo, que lo vamos a ir viendo, y esa es la forma un poco de construir una canción, una composición apoyado en el trabajo con el software, que es lo que nos permite ir escuchando. Antiguamente uno también hacía música con el lápiz y el papel, no escribía la melodía, ponía los acordes abajo, pero hoy día la tecnología nos permite tener este acceso que yo creo que si uno lo puede ocupar es súper interesante. Después viene la producción. Estaba leyendo ahí. La producción musical, o sea, que significa es que uno tiene todos estos elementos, meterlos, ordenarlos, producirlos, o sea, grabarlos, mezclarlos, editarlos. Ese es un proceso que vamos a ver más adelante. Ahora voy a compartir la pantalla para que pasemos al software. La gracia es que uno puede, a través de la tecnología, del software, empezar a meter estos elementos. Yo les voy a mostrar ahora la guitarra, por ejemplo, cómo se fue desarrollando. Aquí está la guitarra. A ver.
veamos esta guitarra. La guitarra está acá, está grabada en 2 pistas. Bueno, ese es un tema técnico, pero aquí va. Parte, como lo toqué un poco. Ahí está. Se fijan que es una guitarra de cuerda metálica, que es distinta, tiene otra sonoridad. Ya, esta guitarra también me permite a mí, se me olvidó decirles en realidad, es que tiene un sistema que me permite entrar al computador. Entonces, al poder entrar al computador con 2 cables, ¿no? Vía MIDI, yo tengo acceso a sonoridades que ayudan bastante y puedo tener acceso a cualquier tipo de sonoridad, a una flauta, a la percusión, a lo que quiera. Entonces, al tocar la guitarra, en este caso la Ovation, pero también fui utilizando esta guitarra, fui generando planos armónicos con la guitarra MIDI que están por acá, que son hechos con la guitarra. Vamos a sacarlo para que ustedes lo escuchen. Voy a sacarlo, todavía no lo puedo sacar. Ahí está. Estoy moviendo un poco la automatización. Se fija que es una guitarra que está ahí, que es lo mismo que yo voy tocando, pero me está mandando una información como de string, de cuerdas, ¿no? Para atrás. Y esa, al mezclarla con la otra guitarra, obviamente producen una sonoridad diferente, ¿no? Ya, eso. Entonces así uno va generando lo que hablaba yo un poco del diseño sonoro, ¿no? Cuando les hablaba de las etapas de la creación. Entonces tengo un plano tonal, tengo la forma más o menos, la estructura que voy a dar y voy entrando al diseño sonoro a empezar a jugar con los elementos que tengo. Desde la armonía de la guitarra, la paso a través de la guitarra MIDI, la puedo insertar al computador y hice otro truco con esa misma guitarra que es en el fondo dar la vuelta. Me quedó aquí la escoba. Ya. Dar la vuelta y tocar, escucharla al revés y genera un efecto súper interesante. Miren. Es la misma armonía, solamente que la tuve que adecuar. Tengo que obviamente saber cuáles son los acordes que los adecué porque quedan al revés. Entonces los tengo que cortar y ponerlos desde el comienzo para que queden en orden. Es que es como que si yo doy vuelta la señal completa, empieza por el final, pero a lo mejor el final tiene otro acorde que es distinto al comienzo, entonces los corto y después pego cada uno que coincida, pero que suene al revés. Y eso me genera una cama armónica bastante interesante entre la guitarra MIDI y la guitarra acústica. Eso es todo. Ese es el plano sonoro, el diseño sonoro que yo ocupo en la primera parte. Y ahí voy armando esta instrumentación del tema, ¿no? Que finalmente se va a convertir todo en una maqueta sonora, que es la que yo presenté al concurso este de creación. Una maqueta sonora con todos los elementos. La guitarra eléctrica que aparece acá hace algo muy sencillo, que es hacer acordes en tiempo fuerte, con un pequeño desfase, para apoyar armónicamente en el fondo. Aquí hay un tema de un truco musical que uno usa, que se hace mucho en la armonía, que es por aumentación, ¿no? Que uno puede, cuando hace, por ejemplo, esto. Entonces yo en la guitarra fui sacando acordes. Pues voy como aumentando, por así decir, ralentando la velocidad y eso produce un efecto por aumentación. O sea, si la figura rítmica que yo toqué estaba en corcheas, esta armonía en un pasaje más adelante la voy a hacer de fondo, pero la voy a poner en blancas.
Eso se llama por aumentación. Y también genera un efecto que es el que ocupé, sobre todo al final del tema, con la misma guitarra. Y en parte aquí también. Por ejemplo acá. Y este mismo efecto que yo ocupé, lo utilicé al final del tema. Acá está, se me había perdido. Por aumentación. Déjenme cortar los anteriores para que lo puedan escuchar bien. Ahí está la guitarra arriba, ¿no es cierto? Ya, y después viene esto. Aquí queda ese pulso. Aquí va más lento. ¿Se fija? Por aquí creo que lo toma. Está todo por aumentación para generar una atmósfera. Voy armando un poco. Está por aquí. Ya, con ese elemento está en alguna parte exacta, pero está esa bajada que yo hice que sería desde acá, ¿no? Eso lo toqué ahí también, pero lo abrí, lo ensanché, por así decirlo, y generé un efecto. El hecho de poner esta guitarra al final, que es como una coda, esta canción tiene un patrón de estructura ABA, pero al final tiene una coda. Y la otra característica que tiene es que el B es cantado, no es con letra. ¿Ya? Esos son dos elementos importantes. Vamos a revisar ahora otro elemento que sería, déjeme un poquito ver acá. Estamos ok. Aquí me estoy asegurando de grabar porque delante grabé, pero no hubo algunos problemas técnicos. Em, Tengo la entrada y la salida, que son dos elementos iguales donde comienza el tema, con un efecto, el de la guitarra MIDI, que es invertir la señal y ponerlas al revés. Sobre eso está la guitarra acústica, que es una guitarra que está grabada en estéreo y va armando con una guitarra eléctrica. Con eso yo armo la base. Hay efectos también que se van produciendo, que uno va generando atmósferas con esto. Y eso me va a permitir crear mejor el diseño. Ajá. ¿No está sonando? A ver ahí. Ahí tengo. Quiero poner atmósfera. Ahí tengo las atmósferas. El hecho de poder tener acceso a los sistemas MIDI, a los diferentes timbres dentro de un software, nos permite poder ocupar muchos elementos que son importantes y se puede jugar con ellos. Por ejemplo, aquí hay un dirigitú. Yo se lo repetí varias veces para generar una tensión en esa zona. Canto, está la guitarra eléctrica que también hace una especie de solo, por así decirlo. Ahí está la guitarra eléctrica. Va armando, se va desarrollando un poquito. Un pequeño solo de rítmico, más que de velocidad. La idea es hacer un solo que tenga ciertos elementos de la melodía. Como doblando la melodía atrás, ¿no? Contestando, es un diálogo que se produce. Ya, por ejemplo, el B, que sería la parte, el estribillo, podríamos decir. Aquí hay un efecto de guitarra también que pasó de largo. Los muestro para que lo conozcan. Entonces, cuando uno compone, uno en el fondo arma la base con la guitarra,
el tempo, ¿no es cierto? El tempo del compás, compás 2/4, una negra igual 90, y puede cantar, bueno, puede poner según los acordes de la guitarra, obviamente uno va a poner el bajo, ¿no es cierto? Según la armonía de la guitarra, generalmente en el bajo vamos a poner notas fundamentales o la quinta del acorde, que es como lo que normalmente se usa para este tipo de cosas, porque aquí yo necesito que el bajo afirme, no requiere ningún otro elemento. Y las guitarras van generando los planos armónicos, empieza a insertar una cantidad de efectos que son de atmósfera en el fondo para crear este ambiente. Y, y el canto tiene esta característica que, acá está arriba está, que en el estribillo, en la parte B, no canta, sino que es, si ustedes fijan aquí está pelado, ¿ya? Es el coro que entra con, apoyado con un coro MIDI y suena así. Ahí está. Sobre la misma armonía, podríamos decir que esta canción tiene un ritmo armónico lento, de dos acordes en el fondo. Se da una especie mayor, pero con disonancia, con novena, o no sé qué acorde puse ahí, no me acuerdo, pero es un acorde mayor. Y no tiene más planos de armonía. Ahí se dice cuando tiene un ritmo lento, ritmo armónico lento, significa que los acordes no cambian a cada rato, como a veces hay canciones que tienen, no sé, pues 10 acordes en 12 compases. Este tiene un ritmo armónico más lento y me permite, por lo tanto, generar mucha armonía, mucha atmósfera, perdón, mucha atmósfera. El canto está basado en un poema que tiene que ver con toda la sensibilidad de lo que uno quiere mostrar en la canción, ¿no? Esta es una canción, uh, acá está, que delante lo mencioné, que es un poco, es un canto de esperanza, es una cosa bien sentida, está hecho en un momento determinado que tiene que ver con la pandemia. Entonces, es poesía que está creada y en base a esta poesía se desarrolla la melodía. Hay que encontrar el ritmo de la melodía, el ritmo de la poesía para sacar la melodía. Por eso que es importante entender un poco este tema, porque desde el punto de vista de que no es llegar y cantar y meter las frases apretadas, a veces pasa, ¿no? En las canciones, sino que uno tiene que extraer el ritmo de la palabra. Lluvia, lluvia, ¿no? Se fija ese ritmo, tara, tirarirara, uno saca el ritmo de la palabra y con eso construye la línea melódica. Aquí, por ejemplo, la línea melódica es bastante sencilla, tiene un registro medio, no tiene mucho salto, salvo en el estribillo. Luna, no me dejes solo otra vez. Estoy con los elementos MIDI no abajo sonando los efectos. Fíjate que la Luna, guitarra es como lo no me mismo. dejes solo otra vez. Es la misma guitarra que estoy haciendo, pero este es un Con tu efecto. Ahí canto está la guitarra. saldré entre surcos y destellos. Cada noche será una sombra Si lo suelto todo lo iluminada. escuchamos. Viento, llévate las hojas después. Eso es. El silencio será un Así se refugio. va armando un poco. Ahora, los elementos folclóricos se introducen también y, por ejemplo, yo escogí un ritmo de caja, que es este que está acá. Es un ritmo de la caja que me permite, ritmo nortino, va a aparecer por aquí. Tengo que sacar esto. Ahí está el ritmo. La caja viene acá. Ritmo nortino, ¿no es cierto? Apoyado con un bombo MIDI, un bombo electrónico, que le da más profundidad, ¿no es cierto? Ese. Va apoyado con un ritmo también electrónico de frentón, que sería este, de música electrónica ya. Y esa es la gracia de ir produciendo atmósfera.
Hay una guitarra que va haciendo un eco, que es una guitarra delay. Todo esto sobre un efecto de guitarra, sobre un punteo. Que por ahí está, por ahí está. Tengo que encontrar. Por ahí está. Aquí está. Juega con los silencios, el punteo, ¿no? Esta zona es la parte del clima del tema y sonaría así. Después yo les voy a dejar los links para que ustedes puedan escuchar el tema bien, ¿no es cierto? Ya, porque esta es una maqueta que está muy cortada todavía. Se está preparando este clima como para llegar a algo nuevo, que es la coda. Canto. Se me activa. Perdón. Ya, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una creación que tiene muchos elementos que están basados desde un comienzo en una armonía bastante sencilla, una guitarra traspuesta, un ritmo folclórico, y lo demás son elementos que tienen que ver con la utilización de sampler y sonidos MIDI, ¿no? Con esto se genera la atmósfera, uno logra estructurarla, le da una estructura más o menos de canción. La canción se llama En Vilo, que es como una rogativa, ¿ya? Y tiene una estructura más o menos de canción, pero va variando. Yo nunca compongo música en el estándar porque no me sale nomás. En el sentido de decir, no hago, no sé, voy a hacer un guayno, ahora voy a hacer una cacharpaya, voy a hacer un bolero, una cueca, sino que yo compongo música, ¿no? En base a lo que uno siente, a las vivencias que uno tiene, a la necesidad que uno tiene de componer. Entonces, de esa manera uno va, en este caso el mío, yo desarrollo la música. Y aquí hay una canción que tiene un A, que tiene un B, pero el B es cantado, no, o sea, sin texto, pero tarareado, por así decirlo, con A o O. Después nuevamente viene un A. Y después termina como en un B, pero climático, ¿no? Porque revienta arriba y toda una sensación de tensión que genera con esta irrupción de la guitarra eléctrica, con distorsionador, y todos los elementos que entran, el didgeridoo, y es difícil la palabra. Y además revienta y queda en una especie de cama armónica que es la misma que usé al comienzo, en donde se desarrolla, es como una espera, ¿no? Un momento muy corto de espera y viene un elemento acá. Ahí. Aquí terminó todo el hecatombe. Quedamos en esto, vamos al reposo, vamos al reposo, vamos al reposo. Y aparece la poesía, el texto. Somos llovizna intermitente en el humedal del deseo. Y mis manos Es un lamento, ¿no es ásperas cierto? de Un miedo canto rasgado, quieren salvar el es canto un de los momento de pájaros, esperanza, quizás por algo mejor. Eso es lo que en la vida pero quisiera no transmitir. encuentran las Toda la coordenadas música y para bueno, y el poema que está detener al la final. estampida de la sombra. Esto no es para nada Sin ni quien, depresivo ni mucho menos, sino que simplemente es una forma más, quizá un poco más melancólica, no sé, pero de expresar con fuerza también el deseo de esperanza, de por algo mejor, por un mundo mejor, ¿no? Ese es el sentido que tiene. La música siempre tiene que tener un sentido, al final uno siempre tiene un sentimiento, un sentido en la vida y quiere plasmarlo a través de la música. No puede uno llegar y hacer música porque o sea, se puede juntar notas bonitas, bien hechas y ponerlas, pero es preferible también, o mucho mejor, o por lo menos en el caso mío, darle un sentido. Esta canción tiene un sentido, es una rogativa, es un momento de mucha profundidad y de reflexión por todo lo que está sucediendo. Entonces, eso es un poco, y esto después se conforma este diseño. Este es un diseño sonoro en base a una armonía y una melodía. Esa es la canción. Si ustedes quieren, claro, la canción es la guitarra y la melodía. Pero lo demás podríamos llamarlo que tradicionalmente se llama orquestación, arreglo. Pero para mí no, porque para mí la composición tiene que ver incluso con componer eh,
elementos pequeños sonoros, como tomar simplemente un golpe, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, eso. Eso es parte de la composición, no es un efecto simplemente, sino que es parte de la composición. Está pensado de esa manera. En el caso de las percusiones, por ejemplo, aquí tenemos percusiones. Ah, bueno, esa es. Hay harta percusión MIDI que se llama, ¿no? Que es lo que permite tener acceso a muchos tambores y cosas especiales. Aquí hay un loop. Si ustedes se fijan acá, es la voz, ¿no? Está la voz, pero está procesada para producir ese efecto. Una percusión hip hop, ¿se fijan? Mezclado con la caja. Esta es la rogativa, este es el tema 1 que presenté, dura como 4 o 5 minutos por ahí, un tema relativamente largo para ser canción, pero tiene hartos elementos sonoros, es como un diseño de creación sonora sobre un poema y una armonía de la guitarra. Ese es un poco lo que estamos presentando y queremos explicar a ustedes. Todo esto se trabaja por parte, por pista, ¿no es cierto? Aquí tengo 50 y tantas pistas que después uno tiene que hacer el proceso de producción, mezclar, editar, ponerle efectos, automatizar las mezclas. Si se fijan, aquí hay cosas que están como automatizadas ya, esto por ejemplo. Bueno, es todo un trabajo que hoy día la composición ha ido cambiando desde el punto de vista que ya no es, o se puede, no es que no sea, hacer composición desde el software mismo, no como uno aprendió que era con el lápiz, el papel y la partitura, ¿no? Escribir la melodía, empezar a escribir los arreglos. Yo me imagino que si los compositores clásicos de la época hubiesen tenido estos software, habrían estado fascinados, porque nos permite a uno escuchar inmediatamente, más o menos, imagínense hacer una maqueta de 50 pistas rápidamente. Que, bueno, no rápidamente, pero son 5 minutos que me demoré como 2 meses, ¿ya? Pero de todas maneras el camino es mucho más fácil entre comillas, porque hay una cantidad de procesos que tiene que empezar a ocupar uno, a utilizar, ¿no es cierto?, a manejar, pero es un camino más sencillo desde el punto de vista de poder ir creando y ir escuchando inmediatamente. Y además yo puedo sacar las partituras de esto si quisiera también. Eso es algo que también se puede hacer en teoría. ¿Ya? Obviamente hay que ordenarlas y todo, pero si uno quiere sacar partituras, puede sacar las partituras de la música. Eso es en vivo. Voy a cortar ahora para que veamos el siguiente tema, que es un tema un poco más folclórico. Y voy a cortar para asegurarme de que haya quedado grabado esto, porque en la primera no me quedó el audio. Voy a cortar. Ok, vamos con el segundo tema que es más cortito. Este tema se llama Pastoral, es un tema que está basado sobre un ritmo folclórico que es como el típico ritmo 2 contra 3 en el fondo, porque se puede pensar como un 3 cuartos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el 6 octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Van los dos juntos. Entonces ese es un ritmo típico del norte también. Y entonces, al igual que en el tema anterior, el plano armónico, la forma, la estructura, la tonalidad, es lo primero que uno arma, en este caso. Eh, yo armé sobre un bombo, un pac, pac, un, dos, tres, un, dos, aro, cuero, cuero, un, dos, tres, un, dos, tres. Sobre eso armé esta guitarra que también es traspuesta. Y pareciera ser que también está en una tonalidad modal, pero tiende a llegar al mi mayor esto. Se va al si menor.
porque si es mi mayor y tiene dominante menor, es raro, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, por eso es que yo digo que están en modos, porque si no tendría que tener el dominante, un séptimo dominante de mi mayor, que sería un si mayor con séptima menor, y no es el caso. Entonces, vamos a... Ah, les voy a compartir aquí. Bueno, les muestro primero cómo lo hice. Eh, también es una afinación traspuesta a la misma del otro. Ocupé lo mismo ya que estaba trabajando en ese plano armónico, ¿no es cierto? La construcción melódica son tres melodías que van sonando, que se genera una textura media contrapuntística. Y porque tiene esta melodía. Y la otra va. No. Ahí. Se van contraponiendo. Esa melodía se desarrolla durante todo el tiempo y lo que yo hice fue solamente ir moviendo las piezas a nivel de la estructura y cambiando la altura, cambiando el timbre, ya lo vamos a ver en el software. Nuevamente lo que yo busqué aquí fue un desarrollo de la guitarra. Está hecho con la guitarra clásica, pero les mostré esta para cambiar un poco y para tener una sonoridad distinta, porque también la ocupo y genera, obviamente, esta es una guitarra con cuerda metálica, genera una sonoridad diferente. Entonces la guitarra va más o menos así. Por ahí va implícita la melodía, ¿no? Se va al si menor. Cambia la armonía. Esto genera mucha riqueza armónica, modal. ¿Ya? Y después entra una especie de tonada, que sería acá. ¿No es cierto? Y entonces llega finalmente a... Y por ahí se va armando hasta que cae finalmente en una especie de la armonía. Un ralentando de agógica. Y obviamente termina en un acorde suspendido, que no tiene nada que ver con la resolución tonal que estaba utilizando. Esos son los elementos que podría ser desde el punto de vista de la armonía. Desde el punto de vista de la instrumentación es bastante sencillo. Tiene guitarra, tiene tiple, no me acuerdo si tenía, pero tiene cuatro, que va haciendo un poco el ritmo. Un cuatro muy sencillo, ¿no? Que va doblando, pero en el fondo es una cosa timbrística. ¿Te fijas? O después cuando la tonada... Es un poco para darle la... Es un elemento timbrístico, diría yo, y acentuar el ritmo, ¿no? El ritmo del folclore en este sentido de la tonada. Vamos a escuchar un poco, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto en el software. Entonces vamos a compartir la pantalla con el proyecto. Yo utilizo un software que se llama Logic Pro. Hay muchos en realidad, pero este es el que más me acomoda a mí. También aquí hay todo un trabajo de producción sonora, a pesar que son maquetas, ¿eh? No están los resultados finales, pero
suenan bastante audibles y con estas las armé para presentarlas al concurso. Lo primero que yo hice fue establecer un bombo que está por acá. Aquí está la zona de los bombos. Es un bombo MIDI porque como era rápido no pude acceder a un bombo legüero, pero en el fondo pensemos que era un bombo legüero. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Y podría ser, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. El balance octavo. Más adelante se mete bien mejor. Nuevamente hay un string que también está hecho a partir de los acordes de la guitarra, ¿no? Toco el acorde y me llega el string. La melodía se mueve en base a... ¿Dónde está la melodía? A una pan flute, se hace una zampoña, que sería esta. Aquí está la zampoña. Esa es una melodía secundaria. Una zampoña, podría haberla tocado, pero no tenía tiempo de tocarla, era muy rápido, había que hacer todo esto, ¿no? Está la infaltable lluvia, que tiene que haber. Este es un tema instrumental, tiene una estructura, es interesante porque tiene una estructura AA en el fondo, no hay un gran B, sino que en el fondo es solamente un A. Y hay harto elemento contrapuntístico porque están estas 2 o 3 melodías que se contraponen y después entran en el sintetizador que está haciendo por ahí, una especie de solo. ¿Qué otro elemento hay también? El 4, la fusión del 3 contra 2, que también es importante destacar. Tiene raíz andina por el ritmo, ¿no? Si ustedes escuchan aquí, por ejemplo, acá. Va con quena y qué sé yo. Bueno, hay 3 melodías, les voy a poner las 3 melodías que están sonando. 2 en realidad, porque las otras están octavadas. Eso sería, la guitarra está desarrollada acá, creo que es una sola guitarra. Muy atmosférico esto, ¿no es cierto? Perdón, que diga generalmente ponen una cosa de timbre, ¿no? Y lo demás son string y pad que están sonando. Aquí está la otra melodía que yo estaba buscando. Está pasada, yo pensé que estaba en la flauta, pero está pasada a un sinte bajo. Están aquí. Entonces, esto sonaría, estas 3 melodías sonarían así. Casi invierten, creo.
melodías que son casi iguales que van jugando, ¿no es cierto? Van contestando, si yo les asigné timbres distintos para diferenciarlas. Y esto se repite dos o tres veces hasta que va a llegar a una especie de clima donde entraría el ritmo de una especie de tonada, que creo que es acá. La guitarra que el típico bajo, que va por la tónica, tercera y quinta del acorde, con algunas variaciones rítmicas, ¿no? Pero esa es toda la bajo. Creo que estarían acá. Eso va. Con el bajo lo podríamos poner, sonaría interesante. Fija, el bombo. Tam, pam. Hay muchos elementos de síncopa, ¿no es cierto? Tum, tan, tan, que va desfasando un poco el acento, que también es una de las características del ritmo folclórico. La característica principal sería entonces la introducción de la percusión. El hi-hat. Eso es todo. Es un loop que se va repitiendo. Entonces ahí entra, y bueno, y entra aquí, e irrumpe en esta melodía, rompe la melodía el hecho de que aparezca un sintetizador que está por acá arriba, que toma la melodía en un comienzo. Lo hago acá, ¿no? Tengo el acceso al sinte. Por ahí lo tengo, ¿cierto? Por ahí se va, ¿no es cierto? Ese es el color que le da el sintetizador que permite producir un cambio, pero si ustedes se fijan, la estructura del tema es igual. Tiene un ritmo de tonada, tiene el 2 contra 3, es un A y una A'. En el fondo, A' se llama cuando uno reproduce la misma idea musical con la misma cantidad con el mismo ritmo armónico, la misma cantidad quizás de compases, pero tiene pequeñas variaciones que pueden ser a nivel timbrístico o pueden ser a nivel de acento. Entonces yo le puse A'. En el fondo el tema es un A y una prima. Y termina al final en una coda que es un acorde de suspensión de la armónico que está al final. Entonces, si uno lo pone completo aquí, esta parte. Vamos acá. Y se produce el efecto final. Se va acabando el sitio de a poco. Y queda el acorde. Y se va. Hay un trabajo también
de diseño sonoro, ¿no? Porque generar esta atmósfera con esta coda final, que es un acorde que no tiene nada que ver con, no es una dominante séptima que resuelve el acorde, ¿no es cierto? O un acorde quinto grado, para los que no entiendan bien, pero que termine, concluye la tonalidad, sino que es un acorde que aparece ahí y lo deja en un plano como bastante ambiguo el tema, y se muere ahí. Ahí muere el tema con un fade out. Eso es, los strings cumplen la función de plano armónico, cama armónica le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Dos, tres, dos, tres, dos, tres. Palo de agua. Ah, no está el palo de agua. Sí, tiene que estar. ¿Dónde está el palito de agua? En alguna zona aquí funcionó. Palo de agua, ¿no? Se va girando, va cayendo. Es bastante atmosférico. Nuevamente es un tratamiento de diseño sonoro, digo yo, porque como les comenté al comienzo, tenemos una forma de poder componer así también, ¿no es cierto? De desarrollar un plano armónico, buscar una estructura, hacer una especie de diseño sonórico, generar una instrumentación en base a una armonía, después se pone una melodía, o a veces al revés, la melodía y después está la armonía. Y en este caso no hay texto, hay toda una construcción melódica, contrapuntística que se va jugando un poco, dos o tres melodías que se cambian de octava porque tengo la posibilidad de asignarle diferentes instrumentos, por tanto puedo cambiar las de octava. Y eso, se diseña la maqueta. Y bueno, después viene también el proceso de la producción, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, también hay algunos pequeños errores, pero como era una maqueta de creación, no era un producto terminado de mezcla de disco, se entrega así, esa es la idea. Hay automatización de la mezcla, por ejemplo, se fijan aquí el fade final del tema, esto que hace que automáticamente se vaya, se va. ¿Se fija? El comienzo parece que parte inmediatamente, parte con esa atmósfera, ¿no? La atmósfera de los teclados, el palo de agua, eso, lluvia con típico viento del norte, ¿no? Si usted se fija en el tema, se presenta una vez o dos veces, creo, con la guitarra. Ya, es una guitarra con esta, creo que la grabé, pero esta no está conectada. Y va ahí. Bacano, ¿cierto? Se presenta. Esa es la sonoridad que tiene. Eh, Más la sonoridad del 4 que hace la rítmica. Y eso es todo. Entonces el tema se presenta una o dos veces. Después se vuelve a presentar, pero con las zampoñas, ¿no es cierto? Vuelvo a presentar el tema con las zampoñas. Y la segunda melodía que aparece acá. Y después se vuelve a presentar. Esa es la prima. Aquí ven. La melodía. Esa es la melodía contrapuntística que queríamos. Más las dos melodías de la zampoña que están octavadas. Y se va preparando, hasta que finalmente y entra todo de nuevo, lo mismo, pero con una rítmica, y una sonoridad diferente. En el fondo es una sola melodía que se trabaja de tres o cuatro maneras distintas y se entrega al final con una rítmica más
fuerte y que genera un clima y instrumentación distinta del sintetizador, pero tocando la misma melodía y termina con esta estrofa de un acorde, ¿no es cierto? De la A. Ahí no hay dominante, no hay sensible, está el acorde, podría estar una hora ahí si quiero. Y se va. Se va. Eso, estimados amigos, ese sería el tema pastoral. Espero que les sirva un poco entender, conocer cómo trabaja uno. Hay varias maneras, a veces uno trabaja también con la guitarra a palo, como decimos nosotros, ¿no? Una guitarra que está siempre abajo en el living y uno siempre está tocando y hace cosas y a veces construye una composición con la pura guitarra abajo, o en el patio, en cualquier lado. Hay muchas maneras, depende cómo lo pilla uno, pero el trabajo de la composición siempre tiene que al final pasar por un proceso riguroso de entender lo que se está haciendo, de diseñar algunas cosas, de poder decidir sobre situaciones determinadas en cuanto a la estructura, la forma, los acordes, el tempo, por ejemplo, importante. Se fijan, aquí está en 6 octavos, negra igual 120, pero el bombo está en 3 cuartos. Se fijan, pero mi software está corriendo en 6 octavos en este momento porque me quedó mejor. Entonces, siempre hay esos elementos que uno tiene que llegar al momento de lo riguroso. La inspiración es un instante nomás, después es puro trabajo, esto es puro trabajo al final. Y bueno, y manejar los parámetros. Pero es interesante, los invito a que se atrevan a los que tocan también a meterse en esto. Hay muchos software que se pueden bajar. Reaper, por ejemplo, que es bastante gratuito y funciona bien en Windows para que ustedes puedan incursionar, crear sus pistas, crear tus cosas. Es interesante el proceso de la creación, a pesar de que hoy día se está usando mucho más esto de armar música, tomar elementos de diferentes partes y armar música con una sola base, un loop, y vamos y chantamos el loop y vamos haciendo cosas arriba. Aquí también puede ser, pero esto también requiere tener la posibilidad de utilizar más elementos que vienen de la armonía clásica, del tratamiento de la melodía, por ejemplo, es importante porque la melodía tiene que tener un tratamiento, tiene que tener una textura, tiene que tener una tesitura de dónde va hasta dónde va, se mueve en un registro determinado, uno sabe, por ejemplo, si esta melodía se está moviendo en este registro, esta se va a mover en este otro registro, en otro registro. Las melodías pueden ser ascendentes, descendentes, onduladas, cuadradas, ¿ya? Hay que manejar ciertos elementos y eso hace interesante todo esto, de poder aplicar todo esto. Y después viene todo el mundo que está acá abajo, que es la ecualización, se fijan ustedes, imagínense esta ecualización, que significa haber metido aquí, no sé qué, la guitarra, que cortarle algunas frecuencias que no me gustan, que suenan raras, corté las frecuencias bajas que no se usan, las frecuencias altas que no se ocupaban. Viene todo un proceso ya y empezar a meter los efectos y los plugins, como llamamos, ¿no es cierto? Pero eso ya es parte de la producción musical. Estamos aquí, el trabajo es de la creación musical. Así vamos creando, tenemos, bueno, harta música que hemos hecho y es un trabajo interesante. Así que los invito a que se motiven, investiguen, atrévanse a usar los software y aprovechen a los profesores de música ahí que les enseñen, sáquenle el jugo. Los dejo por el momento y vamos a dejar al final. Bueno, podría ser aquí mismo. No, voy a dejarlo al final primero. Voy a cortar aquí. Va, perdón, voy a cortar acá. Ahí sí. Fin. Ok, bien, voy a terminar. Quiero despedirme, estimados amigos, a toda la comunidad del Liceo de Cultura. Espero que hayan disfrutado, que les sirva, que puedan aprovechar para aprender algunas cosas. Y nosotros siempre estamos abiertos a poder colaborar a través de los profesores si necesita alguien alguna inquietud, duda, pregunta.
podemos ver. También voy a intentar, una vez que se suba esto, creo que le voy a entregar a la directora seguramente los links de los videos, los de los temas que tengo que subirlos para que los puedan escuchar bien, digamos, porque obviamente aquí lo escucharon cortados y desarmados. Así que eso, les agradezco la atención, espero que lo hayan disfrutado y nos podremos ver, ojalá, en otra ocasión. Nos vemos.